Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, texto número 3. Vale. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Vamos a cambiar esto. Gracias. Yasya vayava samstanai. Yasya vayava samstanai. Kalpito lokavistara. Kalpito lokavistara. Tadvai bhagavato rupam. Tadvai bhagavato rupam. Vishuddham sattvanurjitam. Vishuddham sattvanurjitam. Yasya vayava samstanai. Kalpito lokavistara. Tadvai bhagavato rupam. Vishuddham sattvan urjitam. Tadvai bhagavato rupam. Vishuddham sattvam mudritam. Yasya vayava samstanai. Kalpito lokavistara. Tadvai bhagavato rupam. Vishuddham sattvam mudritam. Yasya vayava samstanai. Kalpito lokavistara. Tadvai bhagavato rupam. Vishuddham sattvam mudritam. Yasya, cuyo, avayava, expansión corporal, samstanai, situado en, kalpita, se le imagina, loka, planetas habitados, vistara, diversos, tatvai, pero eso es, Bhagavata, de la personalidad de Dios, Rupam, forma, Vishuddham, puramente, Sattvam, existencia, Urjitam, excelencia. Traducción: se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual, por excelencia. Significado:
El concepto del Virat Rupa o Vishvarupa, de la suprema verdad absoluta, está hecho especialmente para el neófito, quien difícilmente puede pensar en la forma trascendental de la personalidad de Dios. Para él, una forma significa algo de este mundo material y, por consiguiente, al principio es necesario un concepto opuesto acerca del absoluto, para concentrar la mente en la extensión del poder del Señor. Como se dijo anteriormente, el Señor extiende su potencia en la forma del Mahatattva, el cual incluye todos los ingredientes materiales. La extensión de poder por parte del Señor y el propio Señor en su forma personal son uno en un sentido, pero al mismo tiempo el Mahatattva es diferente del Señor. Por lo tanto, la potencia del Señor y el Señor son simultáneamente diferentes e idénticos. El concepto del Virat Rupa, especialmente para el impersonalista, es entonces idéntico a la forma eterna del Señor. Esa forma eterna del Señor existe desde antes de la creación del Mahatattva. Y aquí se hace énfasis en el hecho de que, por excelencia, la forma eterna del Señor es espiritual o trascendental a las modalidades de la naturaleza material. La propia forma trascendental del Señor se manifiesta mediante su potencia interna y la formación de sus múltiples manifestaciones de encarnaciones tienen siempre la misma realidad trascendental, sin ningún vestigio del Mahatattva. Yusya bhaya vasansthanai kalpito lokavishtara tatvai bhagavato rupam vishuddham sattvan urjitam. Se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual por excelencia. Este capítulo, entonces, como vemos en el título, se trata de las diferentes expansiones, las diferentes encarnaciones del Señor. La palabra encarnación en realidad no es la mejor para usar en relación con Vishnu o con Krishna. Porque encarnación implica el hecho de que se hace carne. Eso es más bien un concepto occidental, cristiano especialmente. Pero para lo que estamos leyendo acá, como dice Prabhupada en el significado, el Purusha no es parte del mundo material en ningún momento. Esta idea, Prabhupada explica que la idea de que los sistemas planetarios están contenidos dentro del Purusha es para que los devotos más neófitos, más principiantes, puedan comprender la grandiosidad de Dios, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que el sol y la luna son sus ojos, y ¿no? Esa descripción que se da en el segundo canto de la forma de Dios en la naturaleza. O sea, una primera concepción de Dios para el ser humano es la naturaleza, porque de esa manera, al ver la infinitud y la grandiosidad de la naturaleza material, comprende o se acerca un poco más, le ayuda a empezar a comprender la magnificencia de Dios. Entonces eso lo acerca, ¿no? Cuando es algo natural, cuando uno ve un amanecer o ve el océano o ve las montañas, ¿no? Empieza a tomar conciencia de lo
limitado y pequeño que es, y por otro lado de lo infinito que es, que hay algo más grande que él. Entonces esa idea lo va acercando gradualmente, en los primeros pasos, a la idea de Dios. Lógicamente nosotros no podemos concebir la infinitud de Dios, porque nosotros somos finitos y por lo tanto, por definición, ¿no? Lo finito no puede abarcar lo infinito. Hay una, hay una, no sé qué si es un cuento o realmente fue un hecho, pero hay una historia en relación con San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es el fundador de la orden jesuita. Era un militar vasco que vivió aquí, en Barcelona, especialmente en Montserrat, estuvo mucho tiempo, y aquí en Montserrat tuvo su transformación de guerrero, de militar, a religioso. Y él se dice que era muy inquisitivo, ¿no? Como vemos después en la orden que creó, que son muy intelectuales, muy estudiosos, muy académicos. Él le gustaba mucho investigar y conocer, ¿no? Y un día lo preocupaba mucho la idea de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, ¿no? La idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres y a la vez son uno. Con la filosofía del señor Chaitanya eso lo hubiera comprendido muy fácilmente, pero claro, no encontramos esa idea de achintya, de inconcebibilidad y simultáneamente uno y diferente a la vez. Entonces, él estaba muy preocupado con esta verdad, ¿no?, cristiana de la Trinidad. Iba y venía y estaba caminando por la orilla del mar, aquí, por la playa de Barcelona, tal vez, no sé. Y en un momento venía caminando así muy meditabundo y vio un niño que estaba llevando el agua del mar a un pozo que había en la playa. Entonces iba y venía el niño, iba y venía y traía. Y se quedó observándolo hasta que al final se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Y el niño le dice: quiero poner todo el agua del mar en este pozo. Y él le dijo: pero eso es imposible. ¿Cómo vas a poner algo que es prácticamente ilimitado en algo que es tan pequeño? Y el niño le dice: de la misma manera, tú quieres poner la infinitud de Dios, del misterio de Dios en tu cabeza tan pequeña. Y desapareció. Así es como nosotros estamos siempre limitados en nuestra comprensión de Dios. Podemos, tal vez por revelación de Dios, llegar a entender algunos aspectos, pero nunca vamos a entender todo en su infinitud. Solamente el infinito puede entender eso. Y a veces el Señor, para jugar, incluso Él se hace el que no comprende, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos ciertos grados de comprensión y el primer grado es entender cómo la naturaleza material es un aspecto, una dimensión de la verdad absoluta. Entonces, esa idea de encarnación, estaba tratando de acordarme de dónde salió todo esto, esa idea de la encarnación es una manera de entender, pero no es completamente correcta desde nuestro punto, desde nuestra filosofía, porque el Señor, Krishna, Vishnu, ¿no?, nunca se hace carne. Eso es más bien una idea occidental, cristiana.
¿no? De hecho, ha habido concilios y ha habido divisiones, cismas en la iglesia discutiendo este hecho, si se hizo carne, si no se hizo carne, si Jesús era hombre, si era Dios o era hombre y Dios. Hubo diferentes posturas y finalmente hubo divisiones, enfrentamientos, y algunos ganaron y otros perdieron y se tuvieron que ir lejos, ¿no? Diferentes iglesias, arrianos, nestorianos, tuvieron que irse porque, bueno, no estaban postulando ideas que no ganaron en la votación. Entonces, eso es una idea, la encarnación es una idea muy occidental. Nosotros encontramos en el Bhagavad Gita que Krishna va a decir, todo esto está en mí, pero yo no estoy en la naturaleza. Todos los elementos están en mí, pero yo no estoy en ellos. Y Prabhupada, el mismo Bhagavad Gita dice Krishna que es como el cielo. El aire y los aromas están en el cielo, ¿no? Pero el cielo está más allá de eso, no es afectado, el espacio no es afectado por las cosas que contiene. De la misma manera, Dios es trascendental a todo lo que nosotros podamos ver en este mundo, incluso cuando viene este mundo. Es el verso ese que encontramos en el Chaitanya Charitamrita, Krishna Surya Sama Maya Hayandakara Yahan Krishna Tahan Nahi Maya Radikara, nos dice que Dios, Krishna, es como el sol y Maya es la oscuridad. Donde está el sol no puede haber oscuridad. Son dos elementos que, aunque forman parte de una misma verdad, no son lo mismo. Es decir, no solamente que están separados, no pueden estar juntos. Krishna ilumina todo naturalmente. Krishna es luz, Dios es luz. Y la naturaleza material es oscuridad, que recibe algunas luces, alguna porción de luz, como en el amanecer, ¿no? Cuando las sombras comienzan a disiparse y hay algunos vislumbres de luz, ¿no? Ese ejemplo también se usa para los diferentes grados de comprensión del canto del Santo Nombre, ¿no? Cuando el sol comienza a aparecer, ¿no? Las sombras comienzan a disiparse y a veces es tenue, todavía cuando recién está apareciendo, ¿no? Hay un grado de mezcla entre la luz y la oscuridad. Y cuando el sol aparece completamente, ¿no? Ya la oscuridad desaparece por completo. Esa es la situación del mundo. El mundo es algo que está en penumbras. Hay un poco de luz porque es la presencia de las almas, de la conciencia. Hay un poco de luz, pero esa luz está ensombrecida por las modalidades. Está filtrada la luz por las diferentes modalidades, ¿no? Cuanto más oscuro es porque la modalidad es más densa, ¿no? Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna, ¿no? Van filtrando la luz en diferentes grados y a veces es más transparente, se puede ver más cuando uno está o la naturaleza está más influenciada por la modalidad de la bondad, ¿no? La luz es más fuerte. No podemos ver la luz espiritual con más claridad, aunque todavía está tenida por la modalidad de la bondad. Y cuando hay modalidad de la pasión, ya la luz se vuelve un poco más difusa, ¿no? Pierde intensidad. Y cuando es la modalidad de la ignorancia, el filtro, entonces ya se ve muy poca luz, ¿no? Como un árbol, por ejemplo, tiene conciencia, pero está muy cubierto. Esa conciencia
es la prueba de que hay un alma ahí, de que hay un ser vivo, ¿sí? Pero su conciencia está tan cubierta que prácticamente ni siquiera puede manifestarla. Entonces sus movimientos, por ejemplo, porque los árboles también tienen movimiento, aunque no se desplazan, pero tienen algo de movimiento, sus movimientos o las enredaderas que van trepando, por ejemplo, es muy lento, ¿no? A veces ponen esas cámaras que aceleran la velocidad ¿no? Están grabando horas y días, ¿no? Y después aceleran esa película, ¿no? Y uno ve cómo las plantas se mueven, las flores se abren y se cierran, se abren y se cierran rápidamente, pero en realidad en el tiempo real, ¿no? Eso es lentísimo, porque esos seres están cubiertos por grados muy densos de las modalidades de la naturaleza. Entonces, de la misma manera, todos nosotros, todo en este mundo, está cubierto de alguna forma o en algún grado por las modalidades de la naturaleza. Entonces, la luz, que es Dios, no se filtra completamente, un poco, ¿sí? Y esa es la situación en el mundo material. Pero en el mundo espiritual, la luz es plena, ¿no? De hecho, hay un primer grado que es el Brahman, que es completamente obnubilante, que te ciega casi prácticamente. La luz es tan intensa que uno no ve nada, pero en el Vaikunta o en Goloka Vrindavan, ¿no? Ya la luz permite, ¿no? La capacidad de ver de los seres que han llegado a ese estado de purificación. No pueden ver, es como cuando nos ponen una luz en la cara, ¿no? En un primer momento no vemos nada, ¿no? Pero cuando estamos a oscuras y nos prenden una luz fuerte, uno queda cegado por la luz, pero después de un tiempo nuestra visión se acostumbra y ya vemos y las formas y los diferentes elementos que hay ahí. Entonces en el mundo espiritual, en Vaikunta, es igual, ¿no? Las personas ya tienen esa capacidad de ver las formas, de ver al Señor, a pesar de que es plenitud de luz. Entonces, Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. Entonces, no pueden estar juntos. No, son incompatibles en un sentido, a pesar de que esa oscuridad en realidad forma parte de la verdad absoluta, ¿no? Porque la sombra, Maya es como la sombra de Dios. A veces para dar una idea se hace la comparación de que la sombra, de que la Maya es la espalda de Dios, ¿no? O sea, nosotros vemos en la frente toda su magnificencia. No sé qué pasa con esa palabra, me viene a la mente todo el tiempo. Su gloria. Pero su espalda es una metáfora de lo que es la naturaleza material, ¿no? Entonces, esa sombra que es Maya no puede afectarlo a él, porque él es la fuente de la luz. Entonces, cuando él viene, lógicamente, todo lo que lo rodea se ilumina, en realidad se espiritualiza, se vuelve trascendental. Todo lo que entra en contacto con él, ¿no? Las personas, la casa, la atmósfera, todo lo que lo rodea es espiritual, ¿no? Los templos, cuando se instalan las deidades, se espiritualizan. No que pierden la consistencia, pero su cualidad ya no es material. Su cualidad, y eso lo podemos percibir en la medida en que nosotros purificamos nuestra visión, nuestra conciencia. Cuando entramos en un templo podemos percibir esa naturaleza, esa dimensión espiritual, ¿no?
las deidades son, en un sentido, hechas de mármol o de bronce o de madera, pero son seres vivos, porque el Señor está ahí. Y eso lo demuestran muchas veces, ¿no? Hay muchísimas historias de cómo las deidades interactúan con los devotos. Se mueven y engordan o adelgazan, dependiendo de cómo son las ofrendas. Y eso el devoto lo puede ver. El que no es devoto, no, porque no tiene, por un lado, la fe, pero por otro lado también la percepción de esa cualidad trascendental, de esa naturaleza espiritual que forman parte de las deidades. Entonces, la idea de esta descripción que se da aquí, que después se va a ampliar más en el segundo canto, es llevarnos gradualmente de esa visión material, incluso de Dios, ¿no? En el sentido de que nosotros percibimos a Dios en la naturaleza, ¿no? Gradualmente, es una descripción panteísta, es decir, que el panteísmo es una forma de religión o de espiritualidad que ve a Dios en todas las cosas. Es decir, el árbol es Dios, la montaña es Dios, el sol es Dios, ¿no? Todo eso es Dios, ¿no? Nosotros no caemos, nos quedamos en esa visión, porque, bueno, podemos entender la diferencia que hay, ¿no? Porque aparte Krishna lo describe en el Bhagavad Gita, es todo, pero a la vez está aparte de todo. Entonces, pero ese panteísmo es unos primeros pasos, es un comienzo en la comprensión de Dios. Entonces, todas estas descripciones nos van llevando en un camino ascendente hacia la comprensión de Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, comienza describiendo la creación, cómo Dios activa la naturaleza, cómo el Mahapurusha, ¿no? Karana Kasai Vishnu, crea y activa el Mahatattva, ¿no? Lo que es la energía material a través de su visión. Luego entra en él y bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y en las diferentes escrituras vamos a encontrar distintas descripciones de este proceso, que de hecho no es algo cíclico y no se produce siempre de la misma manera. Por eso es que hay tantas descripciones, tantas variedades, porque es algo que está repitiéndose, pero nunca se repite exactamente igual. Entonces, a veces hay descripciones, hay muchas descripciones en las escrituras de la creación, ¿no? Esta que nosotros estamos viendo es una vista desde un punto de vista particular, ¿no? El hecho de que Dios activa la naturaleza material, penetra en ella, ¿no? Hay otras descripciones que están vistas desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, las descripciones que se dan en el Rig Veda, en el Purusha Sukta, es una descripción desde la perspectiva de los devas, ¿no? La descripción o el himno de la creación es una descripción desde el punto de vista de la perspectiva de un ser humano que no puede ver mucho, que no entiende mucho cómo se producen las cosas, entonces tiene un montón de interrogantes, ¿no? Y es un himno agnóstico, porque no sabe, ¿no? El agnosticismo no es el ateísmo que niega la idea de Dios, pero tampoco es teísta, es decir, no es que cree, simplemente no sabe, entonces no puede afirmar nada. Y ese himno de la creación, el Nasadiya Sukta, es un himno agnóstico, porque dice, ¿quién sabe cómo fue? ¿Qué había antes? Solo él lo sabe, o quizás ni él, ¿no? O sea, plantea un montón de dudas porque está visto desde el punto de vista de la perspectiva de un ser humano que tiene una visión muy limitada, que no ha recibido la revelación, aunque es un himno del Rig Veda,
O sea, no es algo que se le ocurrió a alguien, ¿no? Pero bueno, las diferentes creaciones están vistas desde diferentes perspectivas. Hiranyagarbha es el huevo cósmico, a partir del cual surge son a veces descripciones también metafóricas. Hay muchas descripciones de la creación en las escrituras védicas, muchas, distintas, ¿no? Por un lado porque es algo que se produce continuamente y de diferentes maneras, algo porque es visto desde diferentes perspectivas, etc., ¿no? Esta es una descripción muy teísta. La que nosotros vemos en el Srimad Bhagavatam es una descripción profundamente teísta, porque Dios es el protagonista, ¿no? Está todo descrito desde el punto de vista de Dios, ¿no? Cómo Él activa la naturaleza, penetra en la naturaleza, ¿no? Dentro de la naturaleza crea Brahma, después entra incluso en cada átomo, ¿no? Como Shiro Dakasai, no, Karana Dakasai Vishnu, Garbo Dakasai Vishnu, exacto, gracias. Entonces, es una descripción que nos pone en contacto con Dios. O sea, nosotros trascendemos nuestras limitaciones, trascendemos nuestra falta de conocimiento, o sea, que solamente podemos entender lo que percibimos, es decir, el mundo, ¿no? Esa visión panteísta que yo hablaba antes, o la descripción que se da en el segundo canto. Y entramos en una dimensión de conocimiento revelado. Entramos en una dimensión en la que Dios se presenta y nos dice: yo creé este mundo de esta manera, yo soy así. Y eso es muy importante, porque por un lado disipa nuestras dudas, aclara cómo es que existe todo esto, por qué existe todo esto, cuál es nuestro sentido en este mundo, hacia dónde vamos o hacia dónde debemos apuntar nuestros esfuerzos, cuál es el objetivo, cuál es el sentido de nuestra vida. Es muy importante eso, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuántos años tenemos? 80 años, 90, 100 en algunos casos, ¿no? El otro día estaba con una persona que su abuela cumplía 100 años y no mucho más. O sea, eso ya es mucho. Entonces, pero eso es poco tiempo para entender cosas que están más allá de nuestra percepción, incluso de nuestra comprensión. La revelación que Krishna nos da en escrituras como el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam o el Chaitanya Charitamrita es un tesoro, es un regalo impresionante. Somos tan afortunados por tener la posibilidad de recibir esa revelación, de recibir ese conocimiento. Claro, nosotros tenemos que aportar nuestra parte. Nuestra parte es, ¿no?, abrir el libro y ponernos a leer, ¿no?, y hacer un esfuerzo por comprender, venir a las clases, hablarlo, discutirlo, ¿no?, tratar de entender cómo es que se produce todo esto, ¿no?, abrirnos a esa revelación, poner un poco de fe y un esfuerzo por entenderlo, por comprenderlo, y tratar de purificar nuestra conciencia para que se vuelva apta para entender esta revelación. Entonces, de esto trata este capítulo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, tenemos unos minutos antes del... ¿Cuál es la palabra que se emplea en el reemplazo de encarnación? Avatar. Hoy es Akshaya Tritiya, Akshaya Tritiya. el primer día de la creación. Ah, mira, no sabía que era el primer día de la creación. Sé que es Akshaya Tritiya, que es un día muy propicio, muy auspicioso, pero hoy es el cumpleaños del universo. Una carta muy grande, entonces. Sí.
Es un día muy propicio para comenzar lo que sea que uno tenga que comenzar. Como dice la canción de Serrat, hoy es el primer día, no, de Serrat no, ¿cómo era este cantante argentino? Vale. A partir de mañana comenzaría a vivir en mitad de mi vida. Alberto Cortés. Yes. A partir de mañana comenzaría a morir la mitad de mi muerte. Así que, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Alguna explicación alternativa? Hoy, normalmente no tenemos tiempo de ningún intercambio. Hoy paré antes Así que, vamos, aporten lo suyo, sí. ¿Puedo preguntar en inglés? Sí. 2 days ago, I had a discussion with one Mataji about how much participation Krishna has in managing our karma. So basically, Krishna and the material world, everything comes from him, but at the same time, this is his external energy, and he's not so much into enjoying this external energy. But at the same time, and it's easy to understand with the general people, so they just fructifying their previous actions. But what about devotees? How much Krishna is using their karma, or how? Él me está preguntando de cuánta participación tiene Krishna en nuestro karma, especialmente en relación con los devotos. Una cosa es cómo es el karma de las personas en general, pero él me pregunta en relación con los devotos. Krishna dice en el Bhagavad Gita que es el testigo y el sancionador. Krishna, como Paramatma, está observando y tiene la maquinita ahí él es la maquinita de contabilizar nuestras acciones y establecer las reacciones. Eso él le informa a Yamaraj. Él no actúa directamente. Es la naturaleza material, ¿no? Yamara sería como la personificación del sancionador, y la naturaleza material es, bueno, con donde se manifiestan esas sanciones, esos resultados del karma. Entonces, en general, él está detrás de todo, pero no actúa directamente. No. Él informa, inspira, da la energía, o sea, él es como el alma de todo eso. Pero en relación con los devotos sí él actúa directamente. En relación con los devotos, él toma la responsabilidad de los resultados, en el sentido de que en vez de que Yamaraj, ¿no?, como en el caso de Ajamil, ¿no?, que fueron los Yamadutas, ahí Vishnu se metió, mandó a sus sirvientes y dijo, no, momento, esto está bajo nuestro control. Ahí uno puede ver, ¿no?, cómo Krishna interviene en el karma de los devotos. Entonces, como cuando Prabhupada decía que si uno es un devoto, está cocinando y al cortar los vegetales se corta un dedo, en realidad, por karma, ¿no?, debería haberse cortado un brazo, pero Krishna le redujo, ¿no? O como cuando Prabhupada decía que cuando nosotros aplaudimos en el kirtan, las líneas de las manos se van borrando. Nuestro karma, nuestro prarabdha karma, el karma que ya está fructificado, que ya está sancionado por la naturaleza material, por Yamaraj, ese karma se reduce porque él interviene.
¿no? Y conmuta la pena, digamos, por hablar en términos legales. Indulta a los devotos de, si yo tengo que vivir, no sé, 10.000 vidas más, pero me ocupo en servicio, él las reduce, ¿no? Quizás eso es kripa, eso es su misericordia. Por su misericordia uno se puede liberar. Entonces, eso es el resultado de refugiarse en él. Cuando él dice Sarvadhamam Parityaya Manekam Saranam Vraja, ¿no? Yo me hago cargo, le dice Arjuna, yo me hago cargo de los resultados, no temas. Así es como Krishna actúa. Ya, y todas las glorias de la Prabhupada.